participantes en este evento de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República en relación a la problemática del sargazo. Y en ese sentido, quiero agradecer la presencia de los legisladores federales, que son quienes convocan a este evento. Quiero agradecer la presencia de la representación de la Secretaría de Marina, la representación del gobierno del estado de Quintana Roo, la representación del CONACYT, la representación de los ayuntamientos que se relacionan con la Ribera Maya, la representación de centros de investigación, de académicos, de investigadores, y les comento cuál será la mecánica de esta reunión. La reunión está concebida para escuchar comentarios de las actividades que ha realizado la Secretaría de Marina en relación al tema del sargazo. Y además de la participación de la Secretaría de Marina, tendremos también la oportunidad de escuchar las actividades que ha realizado el CONACYT en torno a la temática del sargazo, y tendremos una intervención del gobierno del estado para escuchar sus comentarios. Estas son las intervenciones formales. Inmediatamente después se abrirá un espacio para preguntas y comentarios de los legisladores, hasta por 3 minutos cada comentario o pregunta de los legisladores, y posteriormente comentarios y preguntas de los invitados especiales. Los invitados especiales podrán hacer sus preguntas a través del chat. Nosotros les daremos lectura, y si están conectados podrán tener alguna intervención de no más de 2 minutos. Varias preguntas ya nos las hicieron llegar. Queremos decir que esta reunión forma parte del conjunto de actividades que la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República, con el impulso del Senado, de sus órganos directivos, el interés específico de los legisladores de Quintana Roo y de la península, especialmente del doctor José Luis Pech, secretario de esta comisión, han tenido para que el Poder Legislativo juegue un rol relevante para coadyuvar a la generación de políticas y de legislación para resolver la problemática del sargazo. A partir de que se pudo constatar la relevancia de este problema, de este fenómeno, hemos estado participando y saludamos la decisión del gobierno de la República de que la Secretaría de Marina juegue un papel fundamental en la atención de las arribazones de sargazo. Por ello, el primer punto de esta intervención serán las palabras del contraalmirante Enrique Flores Morado sobre las acciones que ha realizado la Secretaría de Marina en torno al tema del sargazo. Tiene la palabra el señor contraalmirante hasta por 20 minutos. Adelante, señor contraalmirante. Muchas gracias, señora senadora. De verdad, le saludo con muchísimo gusto y, por supuesto, le agradezco la invitación a esta reunión tan especial para nosotros. Esperamos, por supuesto, que al final podamos sentirnos satisfechos conforme a las expectativas que cada uno de nosotros traemos aquí a esta reunión, y por supuesto también sumamente halagado de poder compartirles
algunos de los aspectos que nosotros contemplamos en esto que estamos haciendo por acá en Quintana Roo, y sobre todo porque se están conjugando estos dos poderes de la nación y que también en conjunción con organismos de investigación, creo que nos podemos complementar de una manera bastante satisfactoria y de esa forma quizá atender de una manera más integral lo que es el fenómeno del sargazo. Le pediría por favor a quien me hace el favor de apoyarme en la presentación para exponerla. Muchas gracias. Los dos puntos centrales de mi participación versan sobre la perspectiva de las arribaciones de sargazo en 2020 y, por supuesto, lo que contempla la estrategia de atención al sargazo por parte de la Secretaría de Marina. ¿La que sigue? El contenido de esta presentación se va a limitar a estos puntos: la perspectiva de las arribaciones de sargazo, el concepto de la estrategia del gobierno federal, la investigación en cuanto a cruceros oceanográficos, los motivos por los cuales debemos estudiar el fenómeno, el concepto esquemático de la estrategia, la infraestructura actual que tenemos en uso, los datos registrados en la presente época y finalmente algunos puntos como resumen de lo que les voy a hablar. ¿La que sigue? La Universidad del Sur de Florida, que es una institución que constantemente está monitoreando este fenómeno del sargazo en el Caribe, pronosticó que en todas las regiones iba a haber un aumento en los últimos meses de marzo a abril, y ese aumento iba a ser de aproximadamente entre 4.3 y 5.8 millones de toneladas. Si nosotros comparáramos lo que sucedió en abril 2015, que se pronosticaron 5.2 millones de toneladas, lo cual fue inferior a abril de 2019, donde el pronóstico fue de 7 millones de toneladas. Para el Caribe, específicamente para el Caribe Oriental, es que el pronóstico de la Universidad de Florida decía que habría grandes cantidades de sargazo en los meses de mayo a julio del 2020. En cambio, para el Caribe Occidental, el cual incluye al Caribe mexicano, algunas de las cantidades iban a ser un poco más pequeñas a moderadas. Por lo anterior, entonces, por parte de la Secretaría de Marina, estimamos que el volumen total de sargazo que podríamos esperar para 2020 sería de aproximadamente el 83% comparado con el 2019. Esto siempre y cuando la proporción permaneciera constante en cuanto al crecimiento y transporte. ¿La que sigue? En ese pronóstico que preparamos en la Secretaría de Marina, nos enfocamos mucho precisamente a la presencia del sargazo cuando ya está mucho más cerca de nuestras costas. En esta diapositiva vemos unas áreas delimitadas con las letras C, B y A, de la parte superior a la parte inferior, en donde vemos que la estimación para el área C tendríamos 2.000 toneladas aproximadamente. Para el área B tendríamos 12.900 toneladas y para el área A tendríamos un mínimo y un máximo entre 4.900 y 8.200 toneladas. Esto respecto al boletín más reciente que nosotros tenemos, que es del 16 de julio, y que en realidad aquí las aglomeraciones de sargazo que nos preocuparían en un momento dado serían las que se localizarían en el área A, dado que esas aglomeraciones estarían llegando de una manera prácticamente directa a nuestras costas, porque las corrientes oceánicas así lo favorecerían. De tal modo de que el pronóstico que hicimos a 15 días indica que ahorita debemos estar teniendo
arribazones importantes de sargazo, lo cual precisamente ayer corroboramos de cierta manera, pues hicimos un sobrevuelo y pudimos constatar que efectivamente hay una hilera sumamente importante de sargazo que se encontraba a aproximadamente 5 millas de la costa y bueno, estábamos esperando que arribara a las playas. La que sigue. ¿Cuál es el concepto de la estrategia del gobierno federal? En primer lugar, se estableció como objetivo el mantener las playas limpias el mayor tiempo posible. Sin embargo, no estamos hablando de todas las playas de Quintana Roo, sino que específicamente las playas que son no concesionadas y las cuales fueron delimitadas o designadas o nombradas por cada uno de los municipios afectados. Dentro de esta estrategia, la piedra angular es la coordinación entre los 3 niveles de gobierno, de tal forma de que se tiene nombrado una persona por parte de cada uno de los municipios, así como también por parte del gobierno del estado, una persona que está en constante comunicación y coordinación con nosotros para poder estar atendiendo todas las actividades correspondientes al sargazo. De tal manera que también en la estrategia se contempló que la limpieza de las playas concesionadas correspondería única y exclusivamente a los concesionarios. Por tal razón es que en la estrategia se contempló que tendríamos que invitar a los concesionarios a integrarse a esta estrategia desde la perspectiva de que a ellos les correspondía llevar a cabo esa actividad de limpieza. ¿La que sigue? Y la parte medular de la estrategia se basa en esta matriz de 3x3, en la cual se conjugan dos variables. Por un lado tenemos la temporalidad y por el otro tenemos la localización. En cuanto a la temporalidad, se contempló que teníamos que llevar a cabo acciones a corto, mediano y largo plazo, en tanto que a la localización tendríamos que llevar acciones en alta mar, en aguas someras y en la playa. De tal forma que el almirante secretario de Marina se comprometió dentro de la estrategia a que lo que se refiriera a actividades o acciones en aguas someras y en alta mar lo atendería la Secretaría de Marina, en tanto que las acciones o actividades que se llevaran a cabo en la playa lo atendería el municipio. Sin embargo, también en esta matriz se contempló que era necesario a mediano y largo plazo tanto un monitoreo como una investigación. El monitoreo en cuanto a la dirección en la cual se viene aproximando el sargazo, la estimación del volumen y los lugares en donde podría estar recalando. Y respecto a la investigación, pues preguntas tales como por qué se produce en abundancia, cómo se podría eficientar la recolección, cómo se podría aprovechar industrial o comercialmente, lo cual todavía tenemos que despejar. ¿La que sigue? Y respecto a esto, pues las principales funciones que me toca o me corresponde atender dentro de esta estrategia son limitadas a 3 aspectos: al monitoreo, la recolección y la disposición. Respecto al monitoreo, tenemos a nosotros semanalmente unos vuelos de reconocimiento. También preparamos el pronóstico de arribazón, al cual hice referencia hace un momento, y eso también lo constatamos con unos recorridos a playa que hacemos rutinariamente 2 veces por semana. En cuanto a la recolección, nos corresponde verificar esa actividad de recolección en el mar, en aguas someras y en las playas, a efecto de que exactamente veamos que se cumplan los lineamientos o los criterios o las normas que estén establecidas para llevar a cabo estas actividades. Y en cuanto a la disposición, pues que el sargazo que se ha recolectado se deposite en los sitios de disposición final o en los sitios de transferencia designados para ello. Esto en una intención de que también cualquier iniciativa o cualquier inquietud que pudiera haber respecto al tema del sargazo, pues convocar a reuniones a efecto de limitar o resolver las dificultades que pudieran presentarse o incluso canalizar los aspectos que de alguna forma pudieran estar en conflicto con las acciones que se están llevando a cabo. Para eso entonces, dentro de la estrategia, lo que se
lleva a cabo es una coordinación muy estrecha con dependencias del gobierno federal, del gobierno del estado y de los municipios. En cuanto al gobierno federal, por eso tenemos colaboradores o personas que están designadas por cada una de las dependencias, con Semarnat, con Sectur, con Segov, con Hacienda, con Fonatur, con CONAM, con la Pesca, con Agua, COFEPRIS, Profepa y Sofematac. Con el gobierno del estado estamos en comunicación con la oficina del gobernador, con la Secretaría del Medio Ambiente, con la Secretaría de Finanzas, con la Agencia de Proyectos, con el Consejo Técnico Asesor, por supuesto, y con la Oficina de Comunicación. En tanto, con los municipios estamos en coordinación con los servicios públicos, con sus oficinas de Sofemat y con su tesorería. ¿La que sigue? Nosotros pretendemos que, dado que el sargazo todavía no lo conocemos de una manera suficiente, es necesario que sigamos llevando a cabo algunos cruceros de investigación. Para esto acabamos de terminar uno precisamente que consistió en 7 transectos que vemos aquí en pantalla, son las líneas punteadas horizontales, y cada uno de esos transectos contenía 5 estaciones de muestreo. Los parámetros a medir son los parámetros rutinarios en cualquier crucero oceanográfico en cuanto a la profundidad, temperatura, turbidez, conductividad, salinidad, pH, demanda biológica de oxígeno, demanda química de oxígeno, sólidos suspendidos, fosfatos, sulfatos, nitritos, nitratos, etcétera. Este crucero, para complementar también un muestreo que llevamos a cabo en la costa, en las playas, en la cual nosotros tratamos de determinar la calidad del agua y también del sargazo en cuanto a sus características y composición química para algunas de las playas de Quintana Roo nada más. ¿La que sigue? ¿Y por qué es necesario que nosotros llevemos a cabo la investigación? Bueno, pues los motivos es porque el sargazo tiene una persistencia o una duración. Necesitamos implementar acciones que realmente sean efectivas para atender el fenómeno. Debemos contrarrestar los efectos que, por supuesto, afectan negativamente al estado de Quintana Roo, porque hay una oportunidad para innovar en tecnología, porque es necesario actualizar las regulaciones ambientales y porque también, dada la gran cantidad de sargazo, podríamos buscar el uso o aprovechamiento comercial. ¿Acá sigue? Y este es básicamente el esquema costero de limpieza de playas dentro de la estrategia. Hablamos que teníamos acciones en playa, en aguas someras y en alta mar, de tal forma que tenemos contemplado que en alta mar tendríamos un buque sargacero, el cual ahorita está terminándose de alistar en el puerto de Salina Cruz. Estaría zarpando de Salina Cruz a finales de este mes, cruzando el Canal de Panamá, y estimamos que a mediados de agosto ya lo tendríamos en actividades acá en el Mar Caribe. Ese buque se llama Nathans y fue preparado específicamente para estas acciones. En aguas someras tenemos ahorita unas embarcaciones sargaceras que trabajan en conjunto con unas barreras de contención. La idea es que el sargazo, una vez que se está aproximando a la playa, sea contenido en esas barreras, de tal forma que la embarcación sargacera esté recolectando ese sargazo que está ahí contenido. Y el poco sargazo que pudiera cruzar la barrera va a llegar definitivamente a la playa. Por tanto, esas actividades de limpieza no podríamos descartarlas y tenemos que seguirlas considerando como necesarias. ¿La que sigue? En cuanto a la infraestructura que ahorita estamos teniendo en uso, es de que en cuanto al recurso humano, tenemos 85 elementos de CEMAR. A eso agregaríamos más de 8,000 personas por parte de los municipios y también una cantidad indeterminada por parte de los concesionarios que están llevando a cabo actividades de limpieza en sus playas. Ahorita debo mencionar, y es entre paréntesis, que muchos de los concesionarios no están en actividades precisamente por la emergencia sanitaria. Sin embargo, algunos otros ya empezaron a tener algunas actividades y ya están empezando a limpiar sus playas. En cuanto a la infraestructura, tenemos un buque oceanográfico de investigación, tenemos 2 aeronaves para reconocimiento aéreo semanalmente, tenemos 6 buques sargaceros costeros ya operando en algunas de las playas,
18 embarcaciones menores que se sirven de apoyo tanto a esas embarcaciones costeras, pero también recolectan algo de sargazo. Tenemos instalados 4.252 metros de barrera y son atendidas, esa barrera es atendida por personal de CEMAR. Tenemos una cantidad indeterminada de barrera de contención también por parte de algunos concesionarios. ¿Por qué menciono aquí esto de los concesionarios? Porque eso también forma parte de la estrategia. Al final de cuentas, la idea es de que todos tenemos que participar y cada quien conforme a lo que le corresponde. De igual manera, tenemos también 3 barredoras que son remolcadas por tractor en algunas de las playas y, por supuesto, pues los otros implementos necesarios para limpieza de playa, las carretillas, vieldos, rastrillos. Todo esto para tratar de cubrir una longitud total aproximada de playa no concesionada de 32 kilómetros. ¿La que sigue? La cantidad de sargazo que ahorita tenemos registrada como recolectada corresponde a que en mayo fueron 2.675 toneladas, en junio fueron 4.306 toneladas y en julio hasta el día 16 llevábamos 2.402.5 toneladas. Esto, como mencionaba, por únicamente algunas de las playas no concesionadas y que estos datos nos los reportan específicamente los municipios. Ahora bien, ¿por qué los municipios son los que nos reportan estas cantidades? Porque incluso el sargazo que recolecta la Secretaría de Marina es entregado al municipio para que se transporte al lugar en donde se va a dejar depositado. Y esos lugares, bueno, pues ya están definidos por los municipios. En esta diapositiva quisiera resaltar la fotografía que aparece allí y que creo que es la playa que todos quisiéramos ver todo el tiempo. Por esa razón es que creo que sí vale la pena que todos nos esforcemos en mantener unas playas así. Sin embargo, reconocemos que el trabajo es sumamente arduo, pero no creemos que sea imposible, al menos en el peor de los casos, acercarnos mucho a esta fotografía que ahorita estamos viendo. ¿La que sigue? Y finalmente, a manera de conclusión, pero además también como algunas deducciones de lo que acabo de mencionar, podríamos establecer que el sargazo continuará llegando en tanto no se atiendan las causas que provocan su florecimiento abundante en el Atlántico ecuatorial y que va a seguir provocando los impactos en todos los países del Caribe que todos conocemos. Hasta el momento no hemos encontrado una empresa que aplique un aprovechamiento industrial o comercial al sargazo de manera económicamente viable. Se requiere más investigación del fenómeno, lo cual incluso debe contemplar una colaboración internacional. Las instituciones educativas de nivel superior en el estado de Quintana Roo podrían aprovechar el fenómeno para incrementar su atención académica al mismo. Y respecto a lo que produce el sargazo en las playas turísticas, pues es necesario que resaltemos que ese efecto negativo que es tan abrumador, es necesario que nosotros reforcemos ese esfuerzo y que estemos en constante actuación a efecto de retirarlo. Con esto concluyo mi participación. Muchas gracias. No me has dado. Muchas gracias, contraalmirante. Valoramos mucho su intervención. Quiero saludar la presencia de la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, senadora por Quintana Roo, de la senadora Alejandra Lagunes, secretaria de la Comisión de Ciencia y Tecnología, de la senadora Claudia Valderas, integrante de la Comisión de Ciencia y Tecnología. También saludamos al doctor José Luis Morán, destacado investigador y expresidente de la Academia de Ciencias, y desde luego saludamos a los representantes empresariales que se encuentran entre nosotros. Vamos a continuar con nuestro programa y le
Solicitamos atentamente al doctor Fernando Córdoba Tapia, director general de Estrategia Tecnológica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, nos haga el favor de presentarnos su intervención. Claro que sí. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. También traigo saludos de la directora general María Elena Álvarez Bulla, y pediría si alguien me puede apoyar también con la presentación para irla comentando con ustedes. Muy bien, muchas gracias. Lo que queremos platicar el día de hoy tiene que ver con la Agenda de Ciencia, Tecnología e Innovación para la atención, adaptación y mitigación del arribo de sargazo pelágico a México. La que sigue, por favor. Como ustedes saben, el gobierno mexicano, a través del CONACYT, busca fomentar la vinculación de la comunidad científica y tecnológica del país con la resolución de problemáticas nacionales. Y para nosotros el caso del sargazo es un tema es específico y muy crucial en el sentido de que efectivamente para poder dar una buena atención a nivel integral, no se puede obviar la importancia que tiene la investigación científica, tecnológica y también el desarrollo de innovación. La que sigue, por favor. Este es un mapa que construyeron los compañeros de la CONABIO, del Sistema de Información y Análisis Marino Costero, que muestra la densidad de algas flotantes al día 12 de julio, es decir, la semana pasada. Y como bien decía el contraalmirante, estamos ya frente a la arribazón de este año, que si bien no es tan grande como el año, al menos el 2018, que fue un pico histórico, el sargazo ya está en las playas y ya está en una densidad considerable. La que sigue, por favor. Como ustedes saben, el sargazo es un fenómeno complejo y complejo en el sentido de que intervienen muchos factores y muchos de estos factores que causan el crecimiento masivo de sargazo, a su vez también tienen causales complejas, ¿no? Lo cual hace que sea un fenómeno bastante complicado, pero también bastante interesante de entender. Y aquí me permitiría hacer un breve recuento de algunos de los factores que hasta ahora se asume que podrían estar asociados con este fenómeno, sobre todo en el sentido de poder dimensionar la escala del fenómeno del que estamos discutiendo. Este es un mapa de la concentración de clorofila en el mes de mayo del 2019 y me gustaría que pusieran atención en dos puntos en particular, el oeste de África y el este de Sudamérica. Entonces, como pueden ver en ese punto del Atlántico, la concentración de clorofila es muy alto y la concentración de clorofila está íntimamente relacionada con la cantidad de nutrientes que hay en el océano. Entonces, ese es, digamos, uno de los factores más importantes para el crecimiento del sargazo. La que sigue, por favor. Y en estas gráficas las voy a describir nada más de manera rápida. En la gráfica que tienen arriba se mide, digamos, la concentración de clorofila, pero cerca de la desembocadura del río Amazonas, ¿no? Y como pueden ver, a partir del 2009, y ahí está marcado con una flecha el 2011, que es se reconoce como el origen de este fenómeno, comenzó a haber una mayor concentración de clorofila en esta desembocadura del río Amazonas. Y como les decía, esto tiene que ver con otros factores también complejos, ¿no? Por un lado, en la gráfica de abajo a la izquierda, pueden ver la deforestación o la pérdida de cobertura forestal en la cuenca del Amazonas. Y si pueden notar, entre el 2011 y el 2017 se perdió alrededor del 25% de la cobertura forestal. Mucha de esta cobertura forestal se pierde, digamos, para la transformación hacia uso de suelo agrícola. Y el uso de suelo agrícola también viene acompañado de un uso de fertilizantes. Y como ustedes saben, mucho del fertilizante que se ocupa en los cultivos, algún porcentaje utiliza el cultivo, pero otro termina lixiviándose o yendo hacia los ríos y finalmente fertilizando también el océano. Entonces, en ese sentido, en la gráfica de la derecha, ustedes pueden ver un aumento del 67% del porcentaje de producción de fertilizantes en Brasil, que es uno de los puntos de atención. También entre el 2011 y el 2017, que es, digamos, el corte en el que se presenta este estudio. La que sigue, por favor. Otro factor que también pudiera estar asociado con el sargazo tiene que ver con la deposición de los polvos provenientes del Sahara, que este año, como ustedes saben, llegaron al continente,
pero muchas veces quedan también en el océano, y los minerales que contiene también pueden ser un factor importante para el crecimiento del sargazo. Y otra vez, la consecuencia del polvo del Sahara también responde a otras cuestiones complejas interrelacionadas, ¿no? Entonces, no es tan sencillo, digamos, tampoco imaginar, digamos, una solución específica para un tema tan complejo como este, pero es muy importante tener todo esto en contexto. Si me apoyan con la siguiente, por favor. Este es también un tema central para el tema del fenómeno que estamos viviendo, y esta es una modelación matemática basada en partículas, y sin entrar en mucho detalle, les pediría que observemos la gráfica de la izquierda, y lo que se hace es, digamos, depositar moléculas, partículas en esa región del océano, y mediante modelos matemáticos simular hacia dónde se irían estas partículas. Y como pueden ver, las partículas que se ponen entre el occidente de África y el este de Sudamérica, sobre todo en la desembocadura del río Amazonas, esas partículas terminan viajando por las corrientes marinas hacia el Caribe y también pueden llegar al Golfo de México, ¿no? Por otro lado, en la gráfica del lado derecho, las partículas, digamos, que se depositan en la parte norte del Atlántico, donde está el famoso mar del Sargazo, esas partículas, digamos, se quedan en esa región por consecuencia de las corrientes. Esto hace, digamos, que el mar de Sargazo que normalmente conocemos no está relacionada con el fenómeno de arribazón, que tiene otras causas distintas, como lo hemos estado platicando. La que sigue, por favor. Entonces, en este fenómeno se ha decidido nombrar el Gran Cinturón de Sargazo del Atlántico, y este es el mapa del el máximo histórico que correspondió a julio del 2018. Y como pueden ver, en este caso estábamos hablando que había 8.850 kilómetros de longitud, es decir, para que más o menos consideremos la escala del fenómeno que estamos platicando, y una biomasa mayor a 20 millones de toneladas, ¿no? Esas son las estimaciones que se hacen con base en estas imágenes de satélite, pero finalmente estamos hablando de un fenómeno masivo, ¿no? Es decir, debemos reconocer el sargazo como un fenómeno masivo, ante el cual el gobierno mexicano en todos sus niveles tenemos que hacer acciones, pero siempre enmarcados y siempre en el contexto de que es un fenómeno, digamos, que rebasa por mucho los alcances que pudiera tener un gobierno de un país, y también reconocer la dinámica estacional del sargazo, ¿no? En la gráfica de ahí pueden ver cómo ha sido la media mensual de biomasa de sargazo, y cómo finalmente hay años que hay poca arribazón, hay años que son muy, muy, muy grandes las arribazones, y finalmente pues tampoco hay una certidumbre de que este fenómeno vaya a disminuir. O sea, no hay nada que esté indicando que esto vaya a disminuir, y más bien estamos siempre a espera de cómo será el fenómeno cada año. La que sigue, por favor. Este es un mapa que probablemente todos ustedes ubican perfectamente, que es el de la Universidad del Sur de Florida, que hacen un monitoreo mensual o un resumen mensual con base en las imágenes de satélite, en el que pueden ver justamente cómo están variando. Ahí en las columnas tenemos los meses y en las filas tenemos los años. Cómo es esta variación de la presencia de sargazo a lo largo de los distintos años y los distintos meses. Aquí, para el caso de junio, como pueden ver, si en la parte superior izquierda de la pantalla, junio 2020, es una cantidad considerable, pero si la comparan, por ejemplo, con 2018, en el que fue el máximo histórico, es realmente es distinta, ¿no? De acuerdo a estas imágenes, se espera que para julio siga habiendo una gran cantidad de sargazo en el Caribe, pero moderado en el Golfo de México. Para el mes de agosto también una gran cantidad en el Caribe y moderado en el Golfo de México, y para septiembre se espera ya una reducción y una gran cantidad nada más en la parte este del Caribe, y ya reducida en la parte oeste del Caribe, es decir, lo que finalmente termina llegando a México y el Golfo de México. Es decir, estamos frente a un escenario de probablemente 2 meses de arribazón para el mes de julio, que ya estamos casi también por acabar, agosto y un poco septiembre, ¿no? Pero creemos que
es importante también contextualizar por la variación interanual e intermensual que se tiene con este fenómeno. Si me apoyan, por favor, con la que sigue. Entonces, les quiero contar un poco cuáles son las acciones que hemos estado haciendo en el CONACYT para entender este fenómeno y sobre todo atenderlo. La que sigue, por favor. Como un primer elemento para nosotros en la planeación fue la creación de una agenda de ciencia, tecnología e innovación para la atención, adaptación y mitigación del arribo de sargazo pelágico a México. Esta agenda se diseñó en conjunto con un consejo asesor para el CONACYT, que ahí presentamos los nombres. Y finalmente lo que nosotros estábamos buscando con esta agenda es que se lograran grandes consensos sobre cuáles son las líneas estratégicas que requieren atención y sobre todo cuáles son los objetivos que tienen que irse cumpliendo para que efectivamente pueda haber una atención integral de este fenómeno. Esta agenda también la trabajamos junto con la Secretaría de Marina, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Turismo, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad y también del Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología. Y abrimos un proceso de consulta pública para retomar muchas de las propuestas o comentarios de otros expertos. Recibimos 34 opiniones de distintas naturalezas, pero finalmente creemos que eso enriqueció completamente la agenda y también me da mucho gusto ver a muchos de los investigadores que están presentes actualmente en esta reunión que hayan podido colaborar con nosotros en el proceso de esta consulta pública. La agenda está pública ya en el sitio del CONACYT, conacit.gov.mx/sargazo, y también dejamos ahí un correo de contacto por cualquier persona que quisiera saber un poco más o integrarse a este esfuerzo. Finalmente, esta agenda la vemos como un documento de trabajo con el cual tenemos que ir avanzando. Y en este sentido me permito explicarles nada más muy poquito qué es lo que tiene esta agenda. La que sigue, por favor. Lo que se logró a través de todo este esfuerzo es el reconocimiento de 9 líneas estratégicas para generar una visión de corto, mediano y largo plazo para la atención, adaptación y mitigación de las arribazones de sargazo. Todas estas líneas estratégicas son realmente importantes y son fundamentales para la atención de la problemática. Sin embargo, hay ciertas líneas estratégicas que deben ser arrancadas en el corto plazo, pero que se espera que puedan generar un impacto a largo plazo. Entonces, en temas de corto plazo, tenemos la contención, recolección y disposición, que es, digamos, lo que se hace inmediatamente en la arribazón. La urgencia de generar normatividad específica para ver cuál es la manera correcta de manejar este sargazo. También la comunicación y educación asociada a este fenómeno la consideramos sumamente importante en el sentido de poder contar con información confiable todo el tiempo. A mediano plazo, el monitoreo, modelación y alerta temprana, que sabemos que hay muchos grupos muy interesantes que tienen avances en este tema de monitoreo y modelación, y consideramos que sería muy interesante que el gobierno mexicano lograra conjuntar todos estos esfuerzos de modelación y alerta temprana para tener una herramienta lo más robusta posible. Continuar con las investigaciones del origen e importancia de esta especie también en alta mar como ecosistema. Reconocer cuáles son los impactos socioeconómicos y ambientales que tiene el sargazo en las distintas partes del proceso de crecimiento. Una parte que también es fundamental para nosotros es el hecho del aprovechamiento y usos, que me permitiré explicar en unas diapositivas más adelante. La cooperación internacional, al ser un fenómeno que realmente rebasa, digamos, las fronteras de nuestro país, y también el hecho de empezar a ver cuestiones de restauración en sitios que han sido degradados por la presencia del sargazo. Si me pueden pasar la siguiente, por favor. Entonces, con base en esta agenda, por ejemplo, las primeras acciones que considerábamos pertinentes era justamente contención, recolección y disposición y el tema de la normatividad. Entonces, aquí en el Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo en Ciencias Navales, que compartimos con la Secretaría de la Marina y nosotros en CONACYT, hemos ya apoyado 2 proyectos que están actualmente arrancando. Uno lo tiene el CIDESI,
que es la evaluación técnica de equipamiento especializado para la contención, colecta y o procesamiento de algas pelágicas en mares someros. Esto consideramos que es muy importante porque hay mucha evidencia empírica sobre cuáles son las mejores barreras, cuánto tiempo pueden estar las barreras, qué es lo que hay que hacer una vez que está el sargazo ahí, y lo que no tenemos es realmente una evaluación técnica de cuáles son costos, beneficios, cuál es lo más eficiente, y este es un proyecto que se encargó al CIDESI justamente con este enfoque. Y otro proyecto que lo tiene el Centro de Investigación Científica de Yucatán son los estudios técnicos de caracterización de sargazo orientados a la generación de normatividad asociada a riesgos y a su potencial aprovechamiento productivo. Entonces, es importantísimo que tengamos la normatividad, pero no que tengamos una normatividad que se haya sacado nada más por la urgencia de tenerla, sino que esté siempre con base en los estudios técnicos necesarios para generar esta normativa, y es justamente la intención de este proyecto. Y contarles que estos dos proyectos tienen grupos multidisciplinarios, que fue uno de los requisitos que pedimos en la convocatoria. Mantendremos una comunicación constante y vinculación con el resto de las dependencias relacionadas, y estamos pidiendo 12 meses de ejecución para estos proyectos, y son proyectos que también buscamos que en el corto plazo puedan dar resultados. Adicionalmente a esto, la Secretaría de Marina, en coordinación con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, estamos en un proceso de actualización de los lineamientos técnicos y de gestión que fueron publicados por la Semarnat en 2019, y en este caso nosotros como CONACYT estamos coordinando la mesa de trabajo de los posibles usos que puede tener el sargazo. Entonces, es parte, digamos, de lo que hemos estado haciendo. La que sigue, por favor. Otro de los temas importantes para nosotros era las acciones de comunicación y educación. En este caso, en el CONACYT, lo que decidimos fue montar un micrositio con información dedicada específicamente a sargazo, y lo que buscamos es que efectivamente haya información confiable y disponible para todo el mundo, en el entendido de que es extremadamente importante que frente a este tipo de fenómenos haya certeza o una información a la que se pueda hacer referencia, y que la sociedad sepa, digamos, que es información revisada y confiable, y que sobre todo que esté disponible para comunicarse. La que sigue, por favor. También en temas de cooperación internacional hemos estado avanzando. Estuvimos presentes en la Conferencia Internacional sobre el Sargazo que se dio el año pasado en Isla Guadalupe, y en esta reunión se reconoció la estrategia del CONACYT como uno de los esfuerzos a nivel regional de cómo incorporar la ciencia, la tecnología y la innovación en la atención a los arribaciones masivos de sargazo. Como ustedes saben, a partir de esta reunión se generó una declaración de la Conferencia Internacional sobre el Sargazo, que 18 países firmamos, y también tenemos muchísimo interés en colaborar con el programa de cooperación regional. En este caso hemos hecho ya la solicitud para que el CONACYT sea el enlace formal del programa de cooperación, y estamos ya a la espera de la aceptación de esta colaboración, y lo que se buscaría en este punto es fortalecer la cooperación entre países de la región del Caribe, principalmente en 4 ámbitos: la difusión de información verificada, la teledetección y alerta temprana, el monitoreo de la calidad del aire, y seguir, digamos, fortaleciendo los vínculos de cooperación internacional. Entonces, también hemos estado avanzando en este sentido. La que sigue, por favor. Finalmente, ya como una de las últimas diapositivas, les quería compartir cómo estamos viendo desde el CONACYT el fenómeno más allá, digamos, del corto plazo, y qué es lo que estaríamos esperando al ejecutar diversas acciones que tenemos pendientes. Y el punto es aquí, si nosotros no hacemos ninguna acción más allá de la recolección, digamos, una vez que el sargazo ya llegó, todo el sargazo finalmente no dejaría de ser más que un pasivo ambiental, es decir, generaría algún tipo de problema, ya sea en la playa o la acumulación en sitios de disposición, y por eso creemos que es extremadamente importante encontrar formas de aprovechamiento a largo plazo. La forma de lograrlo es encaminar acciones sostenibles hacia el aprovechamiento del sargazo, y esto permitiría que a mediano o largo plazo pase de ser un pasivo ambiental y se empieza a convertir en bienes de consumo de baja refinación primero, y eventualmente de alta refinación y de alto valor. Esto también es súper importante porque creemos que con una estrategia de este estilo
el papel del Estado mexicano sería principalmente regulatorio de estas actividades que estarían queriendo o demandando el sargazo, y se reduciría considerablemente los recursos públicos que se destinan a la remoción o la disposición, ¿no? Entonces pasaríamos, digamos, de un gobierno que hace recolección a un gobierno que regule el aprovechamiento sostenible del sargazo, y creemos que eso es posible lograrlo, pero para eso es indispensable inducir las distintas rutas de aprovechamiento, y es parte de lo que tenemos en las perspectivas del Consejo aprovechar y sobre todo impulsar. Si me apoyan con la siguiente. En este sentido, me permito nada más señalar 4 puntos que son nuestras perspectivas a futuro. Por un lado, el impulso para la conformación de una industria nacional asociada al sargazo, es decir, hay que empezar decididamente a impulsar esta industria nacional, y nosotros desde el CONACYT creemos todas las herramientas para así hacerlo. También estamos muy interesados en la activación de la agenda para la identificación de capacidades instaladas y sobre todo el reconocimiento de vacíos de información. Esto es en el sentido de poder hacer un uso realmente eficiente de los recursos que se destinan a ciencia y tecnología, y que vayan efectivamente a los puntos que están siendo críticos o necesarios para avanzar en este sentido. También creemos muy importante la consolidación y la concurrencia de recursos para investigación y desarrollo tecnológico e innovación, porque que pensamos que es muy difícil atender este problema partiendo, digamos, de proyectos individuales, y queremos más bien migrar a un esquema de proyectos más integrales, interinstitucionales y multidisciplinarios. Y para eso se requieren bolsas, digamos, suficientemente grandes para impulsar o dar un verdadero impulso a estas líneas, y no, digamos, como se ha hecho normalmente, que es bolsas pequeñas para proyectos individuales que tienen muy buenos avances, pero no dejan de tener sus limitaciones, ¿no? Entonces, ese es, digamos, hacia donde estamos mirando nosotros como consejo este fenómeno, y me parece que esa ya es la última que tenía, y muchas gracias por la oportunidad de exponerles estas ideas. Muchas gracias al representante del CONACYT, al doctor Fernando Córdoba, y vamos a solicitarle al representante del gobierno del estado, al ingeniero Víctor Alcérreca, quien es el director general del Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología, y habla en representación del gobierno del estado, nos haga el favor de su intervención. Iniciaré esta presentación a nombre del contador público Carlos Joaquín González, gobernador del estado de Quintana Roo, con su agradecimiento a la H Cámara de Senadores, y en particular a la Comisión de Ciencia y Tecnología que encabeza la senadora Beatriz Paredes, y que acompañan en este evento mis paisanos, el doctor José Luis Peche y la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón. Especialmente por el compromiso que se refrenda con esta segunda reunión que promueve esta soberanía en favor de la búsqueda de soluciones a una problemática más allá de la cuenca del Caribe, y que en particular nos afecta a los quintanarroenses con las repercusiones regionales concomitantes, y que por ello nos obliga a agradecer a las instituciones, legisladores, investigadores y profesionales estudiosos del fenómeno que han atendido esta convocatoria para aportar sus experiencias, hallazgos y puntos de vista en beneficio, sin duda, en primera instancia, para nuestro estado y sus habitantes. ¿Me pudiera permitir compartir la pantalla, por favor? Al término del primer evento convocado por el Senado en 2019, nos quedó claro que no existía en nuestro país una visión integral de la problemática del fenómeno, y que habría que acelerar la búsqueda del conocimiento e interacciones para beneficiarnos de las experiencias de otros involucrados en el tema. Así, desde Quintana Roo, impulsamos la creación del llamado Consejo Técnico Asesor del Sargazo, y promovimos desde los ámbitos gubernamental y académico estatales el encuentro de alto nivel para la atención del sargazo en el Gran Caribe, donde 13 países participantes acudieron con el objetivo de avanzar de manera conjunta a través del intercambio de experiencias, acordando principalmente 3 asuntos: construir una agenda de cooperación en la materia en el contexto internacional,
llevar el tema a una sesión técnica del llamado Convenio de Biodiversidad Biológica e identificar el tipo de proyectos de investigación vinculables para generar alianzas bilaterales y multilaterales. Don Víctor, ¿nos haces favor de compartir tus láminas? Ya está puesta por nuestra parte, pero necesita tu equipo ponerlas. Ahí está en pantalla. Exacto, ya la vemos. Es breve, es simplemente la agenda de lo que voy a leer y es para darle seguimiento. He agradecido ya, he dado los antecedentes a ustedes y estamos pasando a hacer una relatoría de la apropiación de experiencias y exploración de soluciones de los que hemos sido testigos. Al mismo tiempo, el Consejo Técnico Asesor del Sargazo en Quintana Roo generó una propuesta denominada Plan de Gestión Integral y Sustentable del Sargazo en el Caribe Mexicano, denominado Plan Sargazo. Y el CONACYT posteriormente integró un consejo científico sobre el tema en el que se invitaron a investigadores y académicos que generaron un documento denominado, que se acaba de presentar, Agenda de Ciencia, Tecnología e Innovación para la Atención, Adaptación y Mitigación del Sargazo Pelágico al Caribe Mexicano, que se planteó posteriormente en la Conferencia Internacional del Sargazo en la isla de Guadalupe, a la que acudió una delegación auspiciada por el gobierno de Quintana Roo. Posteriormente se tuvo una reunión entre el CONACYT y los miembros del Consejo Técnico Asesor del Sargazo de Quintana Roo para priorizar proyectos científicos en torno a la problemática, para los que hoy día se dedican 13 millones de pesos para atender 2 demandas que fueron convocadas a fin del año pasado con recursos del Fondo Sectorial de Marina. Por su parte, y a través del Fondo Mixto CONACYT, Gobierno del Estado de Quintana Roo, se emitió una convocatoria que no tuvo, desafortunadamente, propuestas pertinentes, pero se ha insistido en usar recursos disponibles en dicho fondo para tales propósitos. Estando en curso también un proyecto de caracterización del sargazo con recursos aplicados desde el Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología a cargo de la Universidad de Quintana Roo y la CEMAR. La presencia del sargazo en zonas costeras del Caribe, que se ha incrementado sustancialmente desde 2011 e hizo crisis en 2018, año en que la NASA, aquí ya se mostró, estimó la presencia de 20 millones de toneladas en el Caribe, y que de no tomarse medidas alrededor de las causas de su origen, continuará afectando ecosistemas valiosos y poblaciones vulnerables en la región, ha motivado a que los gobiernos de los países afectados, especialmente con zonas de importante actividad turística, implementen programas y acciones para mitigar los efectos negativos más evidentes del sargazo en las playas, pero sumamente escasos para prever daños diversos y permanentes en el medio marino, de lo que el Caribe mexicano no ha estado ajeno y que incluso en los 2 últimos años ha obligado por sus efectos evidentes a la economía, a la salud y a la sociedad en general a reforzar los esfuerzos locales que requieren de mayor disponibilidad de recursos e infraestructura para que en forma emergente atiendan las arribazones, lo que motivó que el Ejecutivo Federal encomendara a mediados de 2019 a la Secretaría de Marina abocarse a la coordinación de las tareas que ya realizaban el gobierno del Estado, los ayuntamientos afectados y el sector turístico, medida que ha resultado benéfica y que ha dado frutos que hoy día nos permiten mostrar una mayor capacidad y oportunidad para avanzar en el propósito de mantener limpias las playas en zonas turísticas, pero que en una segunda instancia debe contemplar acciones en todo el litoral quintanarroense y la geografía que contempla el área natural protegida del Caribe mexicano. Hoy día, los esfuerzos de colaboración de los 3 órdenes de gobierno, del sector privado y de la sociedad, están permitiendo que las acciones concertadas y puestas en práctica, a las que el gobierno del Estado da acompañamiento y realiza supervisión junto con CEMAR y los municipios, reflejen resultados favorables, productos de la estrategia y mecanismos de operación que se revisan periódicamente al más alto nivel. La conveniencia de hacer frente a las relaciones con infraestructura y equipamiento propio inexistentes en aquel entonces se ha ido implementando durante 2019 y 2020 por las aportaciones provenientes del Fondo Tripartita de SOFEMAT, de los impuestos locales para saneamiento ambiental y de aportaciones directas del gobierno del Estado,
de la CEMAR, de Sectur y de Semarnat, que en forma líquida principalmente y en especie también alcanzan casi 200 millones de pesos durante ese periodo, lo que no incluye los gastos operativos propios y desde luego los que el sector hotelero realiza por sí mismo para mantener limpias las zonas de playa concesionadas y sus aguas aledañas, así como los gastos para el manejo y disposición final del sargazo. Los recursos mencionados han permitido construir y o adquirir las embarcaciones, las barreras, el equipo de limpieza apropiado y otros instrumentos que el contraalmirante Flores Medina ha dado a conocer a ustedes, pero que indudablemente requerirán de recursos para su operación y mantenimiento apropiados, y cuya capacidad debe además continuar creciendo para disponer en el mediano plazo de una respuesta oportuna y eficiente ante arribazones emergentes intempestivas y necesaria etapa por abordar para la recolección en alta mar. Desde los presupuestos, por lo que se hace necesario que desde los presupuestos aprobados por la Cámara de Diputados para 2021 se asignen mayores recursos a CEMAR, al Estado de Quintana Roo y a los municipios afectados para tal fin. Máxime si los ingresos de los que han dependido las aportaciones que ya mencioné seguramente se verán afectados y disminuidos por el demérito de las actividades económicas provocadas por la pandemia que hoy nos impacta y nos ocupa. Sin duda, la concientización de la sociedad quintanarroense sobre los efectos de las arribaciones del sargazo a nuestras playas y los programas de comunicación del gobierno del Estado y los ayuntamientos afectados han sido un motivo para que desde el sistema educativo, las organizaciones civiles, los taxistas, los sindicatos de trabajadores y los servidores de las dependencias e instituciones públicas sugieran y emprendan tareas de participación para apoyar en las emergencias, especialmente la limpieza de playas, poniendo así un granito de arena que, como en el caso del programa Unidos por Quintana Roo, han contribuido con generosidad voluntariamente a sumarse con su esfuerzo personal, en que ante las restricciones establecidas en los protocolos para atender la pandemia provocada por el COVID-19, se antoja difícil de lograr y que en consecuencia requerirá de ser desplazado con acciones diferentes y o mayores recursos. Sin duda, la pandemia que enfrentamos ha establecido un nuevo marco de actuación y obliga a revisar nuestras estrategias y acciones ante el fenómeno del sargazo. En Quintana Roo, hoy día, estamos ante dos poderosos e implacables enemigos. El demérito de la actividad económica, las limitaciones para el manejo y disposición final del sargazo y los riesgos a la salud incrementados constituyen un reto adicional para resolver la problemática que, a diferencia del COVID-19, no entrará en control con la aparición de una vacuna y que, por el contrario, requiere más que de una varita mágica y sí de estrategias, compromisos y acciones concertadas. Más allá del siempre descalificado tema de los recursos económicos de importancia indiscutible, se requiere de un plan integral que contemple la protección de ecosistemas costeros y la disminución de impactos por agroquímicos, el manejo integral de cuencas, el tratamiento y control de aguas servidas y sus descargas, y el manejo adecuado de los residuos sólidos, especialmente en las poblaciones ribereñas y de manera particular para el sargazo, un plan integral que debe contemplar. Primero, intensificar el establecimiento de acuerdos internacionales de colaboración para identificar las causas y orígenes y establecer compromisos en favor del control del fenómeno. Desarrollar y aplicar metodologías e instrumentos eficientes para el monitoreo y alerta temprana para enfrentar las arribaciones del sargazo. Crear capacidad de recolección en el mar, cuidando la afectación de las especies que lo acompañan y con embarcaciones con capacidad de almacenamiento y procesamiento al menos primario. El sargazo, tal y como viaja, posee alrededor del 80% de agua y por lo tanto estar moviendo agua a tierra es algo que se antoja costoso.
dotar de equipamiento de contención en zonas críticas, proveyéndolas de sistemas de recolección apropiados. Y por decir apropiados, yo diría más eficientes de los que actualmente disponemos. Establecer sistemas de manejo, transporte y disposición del sargazo que eviten la erosión de playas y la destrucción de manglares y otros ecosistemas, y que desde luego no den lugar a otros procesos indeseables en los lugares de destino final, como la migración de lixiviados nuevamente hacia el mar. Promover el desarrollo de inversiones orientadas al aprovechamiento del sargazo, que tiene evidentemente un potencial de uso económicamente rentable. Esto es, existen tecnologías de carácter comercial que pudieran ser aprovechadas. Revisar y adecuar la normatividad vigente, que resulta incompleta y con indefiniciones, y que requiere urgentemente de la revisión de al menos los lineamientos técnicos y de gestión para la atención de la contingencia ocasionada por sargazo en el Caribe mexicano y el Golfo de México, que se establecieron desde 2016. Y, por supuesto, dedicar mayores recursos para la investigación y desarrollo de tecnologías asociadas al conocimiento del fenómeno y a los procesos de afectación que produce. Hasta aquí mi intervención. Gracias por su amable atención e involucramiento. Juntos saldremos adelante. Y este lema es para COVID-19 y también para la problemática del sargazo. Muchas gracias, ingeniero Alcerreca, y qué bueno que está usted, como siempre, entusiasta y atento a los temas fundamentales de Quintana Roo. Pasamos a la etapa de comentarios de los señores y señoras legisladoras y legisladores. Quisiera preguntarle a mis colegas si alguien desea hacer uso de la palabra. ¿Algún comentario? Senador Pech, senadora Latifa, senadora Lagunes, senadora Imelda, senadora Valderas, ¿algún comentario, compañeros legisladores? Si me permite, Presidenta, con gusto. Adelante, senador Pech. Muy bien. Primero que nada, celebrar, felicitar la idea de este encuentro, que estoy seguro que va a permitir ir uniendo esfuerzos para resolver un problema tan grande como el del sargazo. Que podamos escuchar de viva voz lo que está haciendo la Marina, lo que está haciendo el CONACYT, lo que está haciendo el gobierno del Estado, y que en todo caso vemos que hay un esfuerzo, hay una intención de unir esfuerzos. Creo que quedan muchas tareas, están marcadas muy claramente. Hay temas que todavía van a quedar pendientes por definir, pero en la medida que nos podamos ir reuniendo e ir trabajando fuertemente sobre ello, vamos a encontrar alianzas que puedan unir esfuerzos. Hay pocos recursos, estamos enfrentando varias crisis simultáneamente. A la sanitaria, pues ya tenemos también la económica pegada, y bueno, esta también que le pega a la principal actividad económica del estado de Quintana Roo, de manera tal que la unión de esfuerzos se vuelve fundamental y, como decía don Víctor, hay que unir juntos para salir adelante en esto. Hasta el momento sería mi intervención. Gracias, Presidenta. Gracias, senador. Pues si no hubiera ninguna otra intervención de mis colegas legisladores, voy a empezar a dar lectura a algunas de las preguntas que nos han llegado, y después daremos la palabra a quien se han registrado para hacer algún comentario. Las preguntas van enfocadas desde luego a la Secretaría de Marina, al CONACYT, y algunas preguntas recaen en el ámbito del gobierno estatal o municipal, y yo le rogaría a los funcionarios de estas tres instituciones nos pudieran hacer los comentarios respectivos. Pregunta: dado que es vital disponer de elementos de trazabilidad y de bioseguridad de las arribazones para el sargazo colectado en mar, aguas someras y playas, así como su destino final,
¿Cuáles son los programas de control y registro de volúmenes por zonas y municipios? Dado que no se cuenta con estos datos para efectos de planeación y propuestas de operación, manejo y uso. Esto yo le rogaría o al contraalmirante o al ingeniero Alcérreca nos lo pudiera comentar. Y hay una pregunta sobre los recursos. ¿Cuántos recursos ha destinado el CONACYT en su presupuesto del 2019 y en el presupuesto de 2020 para la atención de la problemática del sargazo, tanto en cuanto a nuevos conocimientos, desarrollo de tecnología, manejo y uso y aprovechamiento final del mismo? Cuántos presupuestos, cuánto en presupuesto y en proyectos específicos. Ligado a esto, le preguntan a CONACYT sobre si hay avances del proyecto gestionado ante CONACYT a finales del año pasado, en donde iban a estudiar la tecnología existente a nivel mundial de contención y extracción. Esta es una pregunta, yo desconozco si existía ese proyecto. Después hay una pregunta, un comentario más bien de Arturo Mendoza de la Embajada Británica para CONACYT. Enhorabuena por la articulación de la agenda en la Embajada Británica y el Fondo Newton del Reino Unido. Buscamos acompañar los esfuerzos de México frente a la problemática del sargazo. Ya contamos con colaboraciones virtuosas entre instituciones británicas, Universidad de Exeter y mexicanas, la UABC, para el aprovechamiento y usos del sargazo y su conversión en fertilizantes y biocombustibles. Le agradecemos a la Embajada Británica su interés. Otra pregunta dirigida al CONACYT. ¿Habrá una convocatoria para estudiar los usos del sargazo? ¿Habrá una convocatoria para estudiar los usos del sargazo? Luego, aquí hay un paquete de preguntas técnicas en el ámbito de CEMAR sobre las características de las barreras. Para poder definir con certeza el ángulo y longitud de cada barrera a colocar, es necesario conocer la magnitud y dirección de la corriente marina, así como su relación con los cambios de marea, oleaje y viento, lo que aunado al monitoreo de las condiciones oceanográficas y su efecto sobre los sistemas de barreras instalados, nos permiten perfeccionar la operación, funcionamiento y eficacia de cada estrategia implementada para el direccionamiento, contención y extracción del sargazo. Por lo anterior, pregunto si previo a la instalación de las barreras se realizan a plenitud este tipo de estudios y si existen monitoreos diarios para perfeccionar la estrategia de direccionamiento, contención y extracción del sargazo, con lo cual es posible garantizar que los servicios contratados de protección de la costa ante el arribo del sargazo den los resultados esperados. Hay otra pregunta similar a esta que señala la necesidad de estudiar la mar paralela a la costa en ese mismo sentido. Después hay un comentario que señala, identificando los impactos ambientales, económicos y sociales, el vacío de información, la falta de concurrencia interinstitucional relacionados con la llegada inusual del sargazo pelágico desde 2015, que afecta al Atlántico y al Caribe, así como reconociendo que aún con los esfuerzos realizados por los sectores gubernamentales, turísticos e industriales para mitigar los mismos, estos son insuficientes. El comité está hablando del Comité Técnico Asesor del Sargazo,
a través de la aplicación de un análisis FODA, ha identificado que la elaboración y aplicación de una norma oficial como marco legal concurrente y circular es la medida jurídica que puede englobar oportunamente la normativa para un manejo adecuado de la macroalga en nuestro país. En ese sentido, preguntamos a la Comisión y a las instituciones presentes si ha previsto un reservorio de información técnica y científica relacionada con el sargazo que contemple la estimación de volúmenes de llegada, manejo, uso, información sobre impactos, tecnología para su manejo y aprovechamiento, que proporcionen información más completa, que den soporte a la norma oficial. Igualmente se han contemplado plataformas de intercambio de información y observatorios en diferentes sectores que ayuden a construir, difundir, operar y vigilar la norma, que propicie una economía circular y bienestar equitativo. Quiero comentarles que si no hay tiempo para contestar todas las preguntas, se las haremos llegar, desde luego, identificando quiénes la hicieron, a nuestros destacados ponentes. Hay el comentario de que México ya fue impulsor de programas ambientales a nivel regional del Gran Caribe. Este tipo de acciones que comentó el ingeniero Alcérrica deben observarse cuenca abajo en el Caribe. México podría nuevamente ser impulsor de una estrategia regional a nivel del Gran Caribe. Vamos a preguntar también si habrá una convocatoria para estudiar los posibles usos y aprovechamientos del sargazo. Pregunta ¿cuándo se otorgarán los recursos para iniciar los proyectos aprobados por el sargazo? Y antes de que nuestros ponentes procedan a hacer sus comentarios de respuesta, y también para darles espacio para que se preparen, vamos a solicitar a la senadora Lagunes, que nos ha solicitado la palabra, que tome la voz, y posteriormente el señor Gerardo Pérez Zafra, representante de hoteleros de Majagual. Senadora Lagunes. Muchas gracias, senadora. Pues antes que nada, felicitarla a usted y al senador José Luis Pech y a todos los integrantes de la comisión por darle seguimiento a los compromisos que se adoptaron en el foro organizado por esta comisión en septiembre del año pasado. Y agradecer y felicitar a los ponentes de hoy. Yo tengo una pregunta, me parece que va dirigida al contraalmirante y al doctor Córdoba Tapia. Mi pregunta es relacionada a que la doctora Roselisa Rodríguez Martínez del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM ha dado a conocer que en un estudio en el que se analizaron 63 muestras de estas macroalgas en diferentes localidades, se encontraron aluminio, calcio, cloro, cobre, hierro, potasio, magnesio, fósforo, plomo, rubidio, azufre, silicio, estroncio, torio, uranio, vanadio y zinc. Desde que inició la llegada masiva de sargazo a nuestras costas, una preocupación ha sido la presencia de metales pesados y metaloides, ya que su acumulación y la descomposición pueden afectar severamente los ecosistemas costeros, las playas, los arrecifes, los pastos marinos, los manglares y posiblemente el acuífero. Entre los elementos que más preocupación causan está el arsénico, pues se detectó en todas las muestras colectadas, y la mayoría de las concentraciones superan los límites establecidos para consumo humano y animal. Por ello, me gustaría preguntarles si se cuentan con avances y con estrategias específicas para la protección de la flora y la fauna que pudiera verse afectada por este fenómeno. Muchísimas gracias y felicidades de nuevo, senadora. Muchas gracias, senadora Lagunes. El señor representante de los hoteleros de Majagual, si está conectado, por favor. Sí. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Yo me quiero concentrar en el tema de la operación
entiendo de que este foro pues ya van unos pasos más adelante. Mahahual, para ponernos en contexto, es el sur del Caribe, que colindamos con Belice. Ahí hay 3 elementos fundamentales en la estrategia, que viene siendo la embarcación sargacera, las embarcaciones menores y la barrera. Quiero comentarles que en el caso de Mahahual, la sargacera, el diseño no es el apropiado para desempeñar dicha labor. Lo que les estoy diciendo es algo que he observado porque me queda a 400, 500 metros de donde está el negocio. Mahahual es una zona económica activa de promedio 2 kilómetros, que es muy fácil, incluso que sirva de modelo para que esta estrategia funcione. Bien, la sargacera no está funcionando, es inoperante. Las grúas constantemente se van las mangueras, las patas de los motores están, ahora sí que salen del agua. Las embarcaciones menores no están haciendo la chamba de recoger el sargazo que se acumula en las barreras. Y el tercer elemento, las barreras no están ubicadas donde debe de ser, que es en el quebrado, realmente. Entonces yo no quisiera profundizar, más que nada quiero solicitarle como usuario y como contribuyente que se genere una comisión para poder visitar y ver, porque yo creo que el punto número 1 es la recolección. Después continuaremos con el análisis, pero es muy importante que desde ya se analice y se revise y se supervise, porque están manejando cantidades que han recolectado, pero no tienen una base, realmente no se pesan. Entonces el papel puede aguantar todo. Muchas gracias, es cuanto. Muchas gracias y valoro mucho su brevedad. Llegó también la pregunta, en términos de bioseguridad, ¿podrían indicarnos cuántos sitios de recepción y desde luego de cubrimiento del sargazo existen en Quintana Roo? Y si hay certidumbre de que no hay filtración de lixiviados a los acuíferos del estado. Y ya estamos cerrando los nos preguntan a los hoteleros en coordinación con municipios, ¿cuáles son los criterios geomorfológicos que se consideran actualmente para elegir las zonas en las que se dispone para internar el sargazo? Es similar a la pregunta anterior y la senadora Imelda Castro va a hacer un comentario. Por favor, Imelda. Muchas gracias, senadora presidenta de la comisión. También felicito este segundo evento que se ha organizado porque me parece que, bueno, es un tema nuevo, complejo, con muchísimas áreas, evidentemente, de desconocimiento, pero con un impacto pues bastante fuerte. Yo quisiera nada más preguntar, sobre todo en el caso del doctor Fernando Córdoba de CONACYT, el avance que pudiera haber en el tema del aprovechamiento industrial, de las alternativas que pudiéramos tener en este ámbito que permita pues bajar los costos logísticos para el retiro. Creemos que el uso, el aprovechamiento puede ser una interesante alternativa, porque además por lo que vemos, tanto Marina, la Secretaría Marina como CONACYT y todos quienes han estado haciendo investigaciones en este tema, pues se habla de que vamos a seguir con este problema, por lo menos por temporadas, o se va a incrementar, etcétera. Entonces el tema del aprovechamiento industrial, pues es la inquietud, digamos, en más de fondo que yo tendría y que sobre eso pregunto, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Comentarles también que se nos informa que ante la imperiosa necesidad de información científicamente generada y verificable que permita un más adecuado y oportuno manejo del sargazo que arriba las costas de México en Quintana Roo, la Universidad de Quintana Roo, con el apoyo del Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología y en estrecha coordinación y colaboración con la Secretaría de Marina de México y con conocimiento del Comité Técnico Asesor en materia del sargazo, está actualmente llevando a cabo una serie de estudios
que permitirán tener un mejor conocimiento de las características físicas y químicas del sargazo que arriba a nuestras costas, tanto en lo que refiere a su composición bromatológica, misma que define los posibles usos del material, como a la posible carga de contaminantes, que es a lo que se refería la senadora Lagunes, especialmente metales pesados, que pudiera acarrear y representar un riesgo para la salud de los ecosistemas de la población que habita en esta zona costera y de los visitantes que llegan a Quintana Roo. Estamos en conocimiento que hay otros esfuerzos patrocinados por el CONACYT en esta misma dirección y a cargo de la Unidad de Ciencias del Agua del Centro de Investigación Científica de Yucatán. Y aunque no tenemos conocimiento preciso del formato y alcances de dicho trabajo, estamos seguros que ambos rendirán conocimientos útiles para atender este reto. Creo que esta reunión permitirá también para que se acerquen ambas instituciones y compartan avances y nos informan que habrá una conclusión, primeros resultados para finales de septiembre y conclusiones para el mes de diciembre. Vamos a rogarle ahora a nuestros ponentes nos hagan favor de hacer sus respuestas y comentarios. Le damos la palabra en primer término al contraalmirante Flores Morado. Contraalmirante, por favor. Muchas gracias, señora senadora. La verdad es de que todas las inquietudes y los comentarios que se han hecho pues son sumamente interesantes. Sin duda, parte de lo que siempre nos ha preocupado desde un inicio fue precisamente el control y registro de las cantidades de sargazo que se depositan en un lugar. Y eso porque también estamos totalmente conscientes de que ese tipo de información nos puede permitir en el futuro ir definiendo algunas políticas mejor sustentadas y, por supuesto, tomar decisiones que sean mucho más efectivas para atender el fenómeno. Aquí el punto en cuanto a la trazabilidad del sargazo es sumamente importante. Por supuesto que compartimos esa preocupación y seguimos preocupados por cómo podemos resolverlo. La idea es que nosotros sistematicemos precisamente todos esos registros, pero seguramente la mayoría de los investigadores que aquí nos acompañan no estarán en desacuerdo conmigo referente a que en México creo que muchos de nosotros somos muy desordenados, no somos acostumbrados a registrar todo lo que observamos, todo lo que nosotros estamos viviendo no lo registramos y entonces toda esa información la perdemos de una manera, a mí me parece que muy fácil y que por supuesto el no contar con esa información o esos registros pues no nos permiten utilizarlos en el futuro. Esto quiere decir que en el campo de la sistematización está totalmente abierto para que quien quiera integrarse a decirnos y a implementar un sistema de cómo a llevarlo a cabo, estaría fabuloso. Porque no nos aportemos que ahorita lo que pretendimos resolver es que hay muchísimo sargazo en la playa y que teníamos que quitarlo. Precisamente en conversaciones con los investigadores llegamos a la conclusión de que la peor decisión era dejar el sargazo en el agua. Esto quiere decir que si había sargazo en las playas teníamos que sacarlo del agua y de las playas. Por otro lado, allí ya no nos íbamos a preocupar en ese momento o incluso ahorita de cómo era la metodología que íbamos a emplear para llevar a cabo esos controles y esos registros del sargazo, porque la abrumadora cantidad de sargazo no nos permitía pensar en esos detalles, que definitivamente estamos de acuerdo que son importantes y que debemos atenderlos, pero precisamente allí es donde está el campo de la participación de muchos de los investigadores que aquí nos acompañan. Referente a las características de las barreras y que si se deben realizar los estudios oceanográficos correspondientes, por supuesto que se tienen que realizar. El punto aquí es que surge la pregunta, ¿todos los que han puesto o están poniendo barreras de contención realizan o llevan a cabo esos estudios oceanográficos? Porque en Marina sí lo hacemos, eso sí lo hacemos, pero no nos consta que los demás que estén poniendo barrera sí lo hagan. Ahora bien, si la idea de poner una barrera
es que nos proteja la playa, y para esto tengo que estarla orientando o reorientando o viendo qué características tiene, bueno, pues dependerá de quien la compre, si acepta que no le funcione o le malfuncione. En otra parte, referente a lo que nos cuestiona la senadora Lagunes, que hace referencia a 63 muestras. La verdad nos interesaría saber en dónde se llevaron a cabo esas muestras, porque hasta ahorita nosotros no tenemos esa información, pero nos serviría muchísimo. Y precisamente ante esa preocupación de que pudieran contener metales pesados, que pudieran contener arsénico, el sargazo que nos está llegando a nosotros, por parte de Marina sí hicimos análisis de agua y de sargazo. Y hicimos también análisis de los lugares donde estamos poniendo el sargazo. Y los resultados que obtuvimos no indican de ninguna manera este riesgo. Por eso es que nosotros aceptamos, en coordinación con los municipios, que pusiéramos el sargazo en ciertos lugares, pero les indicamos a los municipios que la manera en que teníamos que manejar ese sargazo en esos lugares era aplicarles una técnica de composta, no precisamente fabricar composta, aplicarles la técnica de tal manera que de una manera muy rápida y muy fácil deshidratáramos el sargazo a efecto de tratar de minimizar primero su volumen y segundo cualquier otra forma que pudiera considerarse como dañina al medio ambiente. En cuanto a los sitios de recepción, ¿cuántos tenemos en los municipios? Tienen designados estos sitios de transferencia de sargazo. Y en los lugares donde no tienen esos sitios de transferencia, que es donde aplicarían la técnica de composta, el sargazo se lleva a los sitios de disposición final. ¿Por qué no nos preocupa que se lleve el sargazo a un sitio de disposición final? Porque precisamente esos sitios cumplen con las características que marca la Semarnat en cuanto a las condiciones que deben prevalecer en ese tipo de sitios a efecto precisamente de proteger al medio ambiente. Esto es, cuentan con una geomembrana, cuentan con una celda de lixiviados, cuentan con una planta de tratamiento de residuos y por tanto, pues ahí no habría mayor problema que pusieran esas cantidades de sargazo. Referente a la operación o mala operación de nuestra barrera en Majagual, lo que yo propondría es entonces que los concesionarios de Majagual, dado que nosotros en la estrategia consideramos que los concesionarios serían los responsables de limpiar sus playas, entonces lo que yo propondría a los concesionarios de Majagual es que ellos financien la adquisición y la instalación de una barrera y con mucho gusto los asesoramos o les ayudamos a que se ponga la barrera y con esto quizá podrían estar más satisfechos referente a esto. Y por supuesto estamos de acuerdo precisamente con el señor Zafra referente a que los registros deben ser confiables y por supuesto hasta ahorita nosotros no nos fiamos de los registros que llevamos porque sabemos que indudablemente tienen muchos errores y al menos nos sirven como una orientación de lo que se está haciendo, pero definitivamente no podemos aceptarlos como una información infalible y que basados en la cual pudiéramos tomar decisiones correctas. Finalmente, nada más agradecerles todas sus inquietudes y que por supuesto, si alguien tiene alguna otra inquietud, nos lo pudiera hacer llegar a nuestro correo oficial de Marina para atender el tema del sargazo y con mucho gusto les atenderíamos la inquietud. Muchas gracias. Muchas gracias, contraalmirante. Sin duda, los diálogos son muy fructíferos. Nos comenta la investigadora Brillita que en la publicación Open Access de Pearl J están los datos que citó la senadora Lagunes. Nosotros vamos a acceder a ella y la tendremos a su disposición y desde luego todas las preguntas que ya no alcanzamos a formular que nos llegaron, se las haremos llegar con los respectivos correos electrónicos y también si hay preguntas o comentarios que quedaron pendientes, si nos los quieren hacer llegar a la Comisión de Ciencia y Tecnología, nosotros se los trasladaremos a nuestro almirante. Quiero agradecerle a la Secretaría de Marina su decisión, su disposición y el hecho de que en un
problema tan complejo donde intervienen y concurren tantas instituciones, la decisión del general, del almirante secretario y por instrucciones del señor presidente y de todo el equipo de Marina que usted representa para la tarea del sargazo, esté al servicio de México y particularmente al servicio de la región de la península de Yucatán y de Quintana Roo. Muchísimas gracias por su participación. Le vamos a pedir al doctor Fernando Córdoba nos haga el favor de hacer los comentarios sobre las preguntas que correspondieron a CONACYT. Claro que sí. También agradeciendo mucho las preguntas que finalmente nos hace tocar temas que son bien importantes y que luego es difícil meter todo en una sola presentación. Efectivamente, agradezco el contacto de la Embajada del Reino Unido. Ya hemos compartido correos, entonces seguramente a partir de aquí estaremos colaborando y trabajando juntos para conjuntar esfuerzos. Preguntaban sobre el presupuesto que tienen los proyectos. El presupuesto del proyecto que tiene que ver con análisis del equipamiento son 3.5 millones de pesos y el proyecto que tiene que ver con los estudios técnicos para hacer la base de las normas que se planteen tiene 9.5 millones de pesos, es decir, aproximadamente 13 millones de pesos son los que se invirtieron en estos dos proyectos. Nosotros en el CONACYT hemos desarrollado un programa que se llama Programa Estratégico Nacional de Tecnología e Innovación Abierta, que le llamamos PENTA de cariño. Este programa abrió una convocatoria nacional en su primera edición, pero justamente lo que estamos viendo y lo que queremos hacer es, digamos, acotarlo a ciertas regiones y con objetivos muy específicos. Entonces, la respuesta concreta de si vamos a hacer convocatorias para los usos del sargazo es definitivamente sí. Es algo que tenemos ahorita en el tintero porque si se dan cuenta, la estrategia que estamos planeando y la única manera que consideramos nosotros que pudiéramos de una u otra forma disminuir este arribazón es a través de estimular sus usos. Ahora, también es importante decir que no es trivial, o sea, no es tan sencillo por todo lo que ya se comentó en términos de los componentes que trae el sargazo. Finalmente, el sargazo, dependiendo la ruta, dependiendo lo que haya en el océano ese año, es lo que va a contener también, ¿no? Sobre todo en cuestión de metales pesados, y esto puede variar también entre regiones. Por eso para nosotros era fundamental que las normas que se generen tengan estos estudios como base y sobre todo la variabilidad que existe en el sargazo para poder realmente determinar qué usos son factibles y los que no, descartarlos de un inicio y entonces concentrarnos en ciertos usos que sí pudieran ser aprovechables. Aún así, también nosotros consideramos que independientemente de que no hubiera presión por una industria, de una u otra forma tenemos que encontrar una manera de poder resolverlo. Es decir, probablemente no sea un recurso que alguien realmente genere una industria o muchísimo beneficios, está por verse. Si fuera ese el caso, aún así el gobierno tendríamos que estar invirtiendo en qué hacer o cómo tratar ese sargazo para evitar los pasivos ambientales, ya sean en las playas o en los sitios de disposición. Por eso creemos que es muy importante diferenciar, digamos, las acciones a la escala a la que ocurren, ¿no? La escala de emergencia que es en el corto plazo, a la escala local de acción y de remoción, con otra agenda que vaya, digamos, un poco más a mediano o a largo plazo viendo estas oportunidades. Entonces, definitivamente la respuesta es sí, es una de las cosas que tenemos comprometidas. Nosotros, como saben, dentro del Consejo estamos ahorita en un esquema de reconfiguración de los fideicomisos que teníamos y eso nos ha mantenido un poco en pausa en estos meses, pero en cuanto logremos resolver esta cuestión administrativa, estamos con toda la intención de arrancar cuanto antes todos estos proyectos. Había una pregunta sobre un estudio que evaluaba la tecnología a nivel mundial. Contarles que ese es un proyecto que se estaba apoyando a través del Fondo Sectorial CONACYT, la Secretaría del Turismo, y en este caso yo soy también secretario técnico de ese fideicomiso,
y de las revisiones que se hicieron del proyecto, finalmente terminó cerrando anticipadamente el proyecto porque detectamos que era un proyecto extremadamente ambicioso en los compromisos que se querían lograr y el recurso era muy, muy pequeño el que se estaba otorgando, y finalmente esto fue impidiendo a los sujetos de apoyo que pudieran realmente cumplir con los objetivos, y antes de avanzar más en el proyecto, a sabiendas de que era difícil e incluso con declaración del propio sujeto de apoyo de que no iba a poder lograr los objetivos, pues finalmente se dio por concluido, pero ahora el proyecto que está revisando equipamiento va a contar, digamos, con toda la información y todo el avance que se había logrado en ese proyecto. Entonces, es incluso una de las cosas por las que nos interesa mucho el tema de la agenda, porque finalmente tenemos que poder acotar cuáles son los objetivos, qué es lo que queremos recibir de los distintos proyectos, para, digamos, poder acotarlos tanto en recursos como en tiempo, y que los objetivos siempre sean, o los productos que se reciban sean, digamos, los esperados y estén en consonancia con las expectativas. Eso es fundamental a la hora de la planeación de los recursos para investigación. También nosotros coincidimos justamente en la importancia del reservorio de información de datos. Yo creo que es uno de los grandes pendientes y que siempre en tema de investigación ha surgido porque, digamos, a la falta de datos de grupos de investigación, pues es difícil o realmente imposible, digamos, hacer estudios si no se tienen los datos de cuánto llegó, dónde llegó, etcétera, ¿no? Les compartí por el correo la liga de la agenda porque justamente hay 2 o 3 puntos que están específicamente con acciones que tienen que ver con la integración de bases de datos que permitan entender la viabilidad espacial, pero también que sean datos sistemáticos y de seguimiento y de monitoreo de la colecta. Eso nos parece que es indispensable. Y también una de las visiones que tenemos nosotros es que al ser un fenómeno, digamos, recurrente, pero finalmente con una variación entre un año y otro, donde tienes picos de crisis, consideramos que el punto más importante para colaborar y para avanzar en la agenda tiene que ser el periodo intercrítico, es decir, cuando todos podemos sentarnos a planear cuál va a ser la estrategia del siguiente año, qué es lo que hace falta, qué es lo que hay que apoyar, con la mira a que estemos mejor preparados siempre para el año que ya viene la crisis. Es decir, es muy difícil que en el momento de la crisis ya se quieran tener los estudios o ya se quiera hacer todo, sino que hay que ir planeando, digamos, en los periodos intercrisis para poder ir avanzando siempre de mejor manera cada año, ¿no? Y tener mejores estrategias. Y bueno, pues digo, finalmente también es entendible que de pronto cuando viene la crisis, de pronto el sargazo se vuelve tema de todo mundo, ¿no? Pero es importante que esta planeación de mediano y largo plazo mantenga, digamos, un avance constante y en ese punto estaremos avanzando hacia el aprovechamiento industrial. Y sobre todo el tema de ahora que estamos coordinando la mesa de trabajo de los lineamientos para el tema de posibles usos, el tema de la carga de contaminantes y las variaciones por regiones y zonas, pues es uno de los puntos principales, ¿no? Si no tenemos certeza de qué tiene y en qué cantidad, es muy difícil planear ciertos usos. Entonces, finalmente compartí mi correo y de mis colegas en CONACYT para que podamos estar en contacto y todos los que tengan proyectos en curso, proyectos en marcha, estamos completamente interesados en poder articular los esfuerzos. Y como decían, en el caso hay un proyecto que estamos apoyando en el fondo sectorial que probablemente se parece mucho a un proyecto que hay a nivel local, que sería completamente increíble que pudiéramos juntarlos y ver los resultados en conjunto, ¿no? Entonces, nosotros con CONACYT cuenten con nosotros y la puerta siempre está abierta y cualquier cosa, nosotros con el mayor interés de poder colaborar y aportar a este fenómeno tan importante. Me parece que más o menos logré responder las preguntas, si no, aquí estoy atento a cualquier otra observación. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Córdoba, y quiero saludar y reconocer la presencia del presidente municipal de Cozumel, Pedro Joaquín, que nos ha hecho el favor de acompañarnos, y de los representantes de los municipios de la Ribera Maya que han estado con nosotros. Le voy a pedir al ingeniero Alcérrica si tiene alguna respuesta o algún comentario que hacer. Gracias.
Desde luego que con mucho gusto, senadora, aunque dentro de las preguntas yo no identifiqué alguna dirigida específicamente a mi persona, pero sí hay cosas que debo comentar en relación a lo que se ha preguntado a los otros dos compañeros y voy a abordar los temas. Por lo que toca el asunto de la disposición del sargazo, conjuntamente con, y tenemos que hablar del sargazo que se maneja en playas públicas o en mar. Conjuntamente con Marina y con los municipios, el gobierno del estado seleccionó algunos predios que por distancia y por condiciones pudieran ser utilizados como receptorios temporales. Y definitivamente se adquirieron inclusive los predios, y estos se han otorgado en algunos casos, en otros son predios del Estado, se otorgaron en comodato a los municipios que están en el área para precisamente recibir ahí los materiales y aplicar justamente las técnicas de composteo que menciona el almirante, lo cual pues permite prácticamente eliminar el agua y reducir importantemente los volúmenes de material acumulado. Después, y en función de lo que pudiera determinarse, que al final de cuentas pareciera ser que no será determinante, usarse precisamente como composta. Y no se ha querido hacer desde el año pasado esto, precisamente, y con esto estaría yo abordando el segundo tema que tocaría yo, que tiene que ver con la composición, porque con cierta periodicidad y con diferentes fuentes surgen alarmas respecto a lo que el sargazo contiene. Y bueno, pues hay desde quien identifica toda la tabla periódica de elementos como contenido del sargazo, y bueno, pero habría que ver también en qué concentraciones y cómo se mostró. Entonces, como este asunto ha sido repetitivo, llevamos muchos años en las discusiones, y evidentemente quien ha sido convocado ahora pues tiene pues alguna cantidad de dinero importante que seguramente va a dar resultados, pero que hasta ahorita se está contratando y hay un plazo de 12 meses para saber qué, o sea, mínimo ya este periodo, este año, pues ya no tuvimos información eh, sólida como para tomar decisiones respecto de qué hacer con el sargazo. Entonces, de ahí surgió este proyecto emergente, así le llamaría, en que de común acuerdo, quien identificamos que tiene equipamiento científico de análisis para poder cubrir todas las necesidades, que es la Universidad de Quintana Roo, y la Marina, determinaran cómo proceder a muestrear y con qué frecuencia muestrear. Entonces, se está ya trabajando en 11 transectos en diferentes puntos, y en cada transecto se tomarán al menos 5 muestras. Y esto no se hará solamente en una ocasión, se hará en 4 ocasiones durante todo el año, lo que dura la arribazón de aquí hasta octubre, noviembre. A partir de ahí, un manejo apropiado de las muestras y su análisis nos va a dar una mayor certeza de cómo debemos de proceder con el sargazo. Y evidentemente que sí nos vamos a encontrar alguna sorpresa respecto de que no va a haber en un momento dado composiciones extraordinariamente idénticas, porque el sargazo va captando en su curso algunos materiales que incorpora, ¿no? Pero sí tendríamos una solidez como para orientar qué hacer con él, al menos por lo que toca a su uso comercial e industrial. Y yendo al tema del uso comercial e industrial, precisamente, pues tendríamos que hablar de que, por eso insistía yo en mi presentación, que el siguiente paso después de tener capacidad para contener las arribazones es irnos más adentro para hacer una pesca del sargazo y manejarlo primariamente desde embarcaciones con mayor volumen, porque el sargazo tiene su composición alrededor de 80% de agua. Pues imagínense ustedes estar manejando a varios kilómetros de la costa continuamente agua. Entonces, empezar por ahí, por exprimirlo y de alguna manera embolsarlo y manejarlo ya casi seco, con bajo contenido de agua, para de alguna manera destinarlo a otros usos.
En su composición, el sargazo como tal, sin agua, es básicamente biomasa. Y esto a lo que anima es a pensar en que se puede generar energía a partir de él. El problema es encontrar los valientes que de alguna manera, pues ante esta temporalidad que tiene el sargazo en volúmenes y en épocas, pudiera hacer una inversión para precisamente tener un uso de esa naturaleza, que desde luego se puede usar como componente complementario con residuos de tipo urbano o residuos de tipo, ahora sí que de campo, ¿verdad? Y es cuestión de buscar, ahora sí que las composiciones que pudieran hacer atractivo el negocio. El gobierno del Estado ha estado explorando esto y ha recibido de alguna manera exposiciones y ofertas que se están valorando para ver la posibilidad de hacer esto con alguno de los municipios. El problema es que el manejo de la basura es totalmente una, pues, de la jerarquía y de la responsabilidad y por tanto de la autoridad municipal, ¿verdad? Entonces, hay algo que hay que conciliar, puesto que muchos de los manejos de basura en los municipios están concesionados y entonces empiezan a surgir otro tipo de complicaciones. Pero ahí hay una vía, como puede haber otras que no quisiera yo anticipar, pero que pueden ser soluciones y habría que buscarlas. Y me voy a referir también al asunto este de la información de datos, que creemos que en tiempo real deberíamos de tener para estar tomando decisiones todos los días. El proyecto que convocamos a través del fondo mixto y que pues se calificó que la oferta que hubo o las ofertas que hubo no fueron pertinentes, precisamente apuntaba importantemente a esto, a tener un reservorio que no esté alejado de la zona y que pueda de alguna manera alimentarse día a día con toda la información que se maneja en los municipios, que maneja la Marina, que maneja otros proveedores, ¿verdad? Y así poner a la disposición de la ciudadanía esta información. Nosotros hemos seguido insistiendo de por qué no convocamos nuevamente, pero como el fondo mixto es algo que no se maneja unilateralmente, nada más por el Estado, ahí está CONACYT. Yo le invito al doctor Córdoba a que analicemos nuevamente sacar esta convocatoria. Y hay recursos que están ahí disponibles y no tendríamos ninguna objeción para convocar nuevamente para este propósito. Y hasta aquí dejaría yo mi intervención y mis comentarios. Muchas gracias, ingeniero Alcérreca. No me queda más que agradecer a nuestros destacados panelistas, a los asistentes que han tenido el interés para permanecer en esta reunión que ha resultado extraordinariamente rica y que se da en el marco del proceso de reflexión, valoración y generación de políticas públicas que nos permitan atender la compleja problemática del sargazo, que siendo un fenómeno que se ha presentado en estas magnitudes de manera reciente, también ha tomado un poco por sorpresa a las instituciones. Por eso es relevante que la Secretaría de Marina haya asumido el liderazgo en el esfuerzo de controlar las arribazones, que el CONACYT ya haya establecido un programa específico para ello, que el gobierno de Quintana Roo haya generado instituciones específicas sobre el tema y que los destacados investigadores que hoy concurren y los que están en los centros de investigación tengan el compromiso de aplicar la ciencia y su conocimiento para ir esclareciendo oportunidades para el aprovechamiento del sargazo y para la comprensión del fenómeno. Agradezco de manera muy puntual la presencia de los destacados dirigentes empresariales de las zonas de Mahahual, de Acumala, nuestro amigo Ortiz Mena, de Cancún, y desde luego a las autoridades municipales y a todos los funcionarios que han estado con nosotros y a los directivos de los centros de investigación y de las universidades de Yucatán
y de Quintana Roo. En la Comisión de Ciencia y Tecnología, mis compañeros legisladores, muchas gracias por su preocupación por el tema, a los legisladores de Quintana Roo especialmente. Seguiremos trabajando y estamos comprometidos para cumplir con la tarea que nos corresponde legislar sobre la materia en coordinación con el Poder Ejecutivo que está trabajando las normas reglamentarias. Y desde luego, en lo que competa, gestionar y coadyuvar en la cooperación internacional. Su servidora también es miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores y nos parece que este es un fenómeno que requiere de la articulación de todo el Caribe y de otros países de la zona atlántica y que podemos pensar en un acuerdo internacional sobre el sargazo. Muchísimas gracias, apreciamos todos y les haremos llegar de manera directa las preguntas no presentadas y todos los comentarios a nuestros panelistas. Gracias, señor contraalmirante, gracias, doctor Córdoba, gracias, ingeniero Alcérrica, gracias a todas y a todos. Muchas gracias a mis colegas. Hasta luego.